permite platicar aquí con los comaleros y comaleras de Sonora. Buenas tardes, Josué Ángel. Hola Cintia, buenas tardes también a Daniel. Gracias por la invitación y un saludo a su auditorio. Sí, en efecto, esta droga llamada fentanilo es relativamente nueva porque en realidad, digamos, tiene una parte histórica muy relevante. ¿A qué me refiero? La primera vez que se sintetizó el fentanilo fue en el año 1959 y en el año 1964 fue puesta, digamos, a fiscalización por la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, su uso como droga, como tal, es relativamente reciente y está asociada mucho a el consumo en Estados Unidos. En Estados Unidos comenzó a consumirse por ahí del año 2003, 2004 y en 2015, 2016 comenzaron las primeras alertas en diferentes estados por muertes por consumo de fentanilo. Es un tema que ha crecido mucho, sí, en Estados Unidos, pero también en México principalmente como un lugar de tránsito de la droga hacia los Estados Unidos y de manera creciente en diferentes países de América Latina, que es algo que seguramente ahorita vamos a abordar. En nuestro país sería Tijuana, a lo mejor la ciudad donde más se ha registrado abuso de esta sustancia, ¿no? Sí, hay diferentes puntos que son reconocidos, tanto entidades federativas como municipios. Como entidades federativas son principalmente Baja California, en el lugar número 1, Sonora y la Ciudad de México. Cabe destacar que, como les señalaba, son puntos de tránsito, pero cada vez más se están convirtiendo también en puntos en lugares de consumo. La ciudad de Tijuana, en Sonora, por ejemplo, hay algunas ciudades, algunos municipios, como pudiera ser Ocodepe, Hermosillo, y algunos otros que están asociados también con el consumo cada vez de manera más enfática. ¿Qué pasa? Que han sido sí zonas históricamente de tránsito, pero hay mucha de esta droga que no puede llegar a los Estados Unidos, es decir, a su destino final, y por tanto empiezan a generar mercados de consumo locales, ¿no? Entonces, parte de la violencia que tiene el estado de Sonora y algunos otros estados de la República está asociada fundamentalmente con la irrupción del tráfico de fentanilo. Josué, ¿qué es lo que hace? Sabemos que pues las drogas lo que contribuyen para el clima de inseguridad, pero si hablamos de las características del fentanilo, es una droga muy fatal por los efectos que produce, pero ¿qué otras son las características que hacen o combinan para que la inseguridad pues esté presente desde la lucha de poder de los cárteles y demás? ¿Cuáles son todas esas características? Sí, bueno, dos características son fundamentales. Primero, tal vez el tema de la salud, o sea, ¿qué le crea a las personas que lo consumen? Señalar que es hasta 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina. Dado que es un opioide sintético, crea en las personas que lo consumen sedación, somnolencia, sequedad en la boca, hasta paros cardiorrespiratorios. Tiene muchos problemas asociados con muerte por sobredosis y también de mezcla con otro tipo de drogas, como pudiera ser la heroína, la cocaína u otro tipo de opioides. Digamos, esto sería la afectación a la salud, pero también, sobre lo último que comentabas, tiene un gran potencial de lucro. ¿A qué me refiero? 1 kilogramo de fentanilo puede representar ganancias de hasta 1.2 o 1.9 millones de dólares. Es decir, las ganancias que se obtienen por el tráfico de 1 kilogramo de fentanilo son absolutamente pues grandes, lo cual representa que los grupos criminales cada vez volteen menos hacia la cocaína o hacia el cannabis y se concentren mucho más en el tema del fentanilo. Entonces, lo que han visto de los últimos decomisos que han habido dentro del estado de Sonora, pues no son nuevos,
pero digamos la tendencia es que tendrá que ir hacia arriba. Hace unos días platicaba también con un medio de comunicación de Estados Unidos. Por ejemplo, en Argentina sucedió algo. A inicios del mes hubo cerca de 24 muertos y 30 intoxicados, porque no se dieron cuenta que estaban mezclando el fentanilo, y hay otro tema que se llama carfentanilo, que es todavía más potente, con cocaína, y eso causó un montón de muertes, de estragos y de alertas para los consumidores de cocaína, no solo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sino también en la provincia de Rosario e incluso en Uruguay. También la DEA, por ejemplo, ha emitido diferentes alertas relacionadas con la falsificación de pastillas que son tranquilizantes, pastillas como la oxicodona o el Vicodin, que tienen fentanilo, o sea, que son falsas, evidentemente, y por tanto han emitido alertas de salud. Entonces también son fenómenos que se han identificado a nivel internacional, que se pudieran reproducir en algún momento tanto en Sonora como en algunos otros estados de la República. Evidentemente en el tema de seguridad pública, robos y eso, ¿también tendría una incidencia o cómo se comportan las personas? Además del tema de que seguramente habrá muertes, ¿no? De que pudieran registrarse muertes. Acá más que con la cocaína lo mezclan con el cristal, según lo que reportan en algunos centros de estos de rehabilitación. Pero también tiene incidencia en la delincuencia común, es decir, que empiecen a robar para poderse hacerse de las dosis. Sí, tendría dos niveles, uno, lo que estamos platicando relacionado con el crimen organizado, y otro con el crimen más de tipo común, sobre todo para los consumidores que tienen que conseguir pues recursos para hacerse de la droga, y habitualmente representa pues robos con violencia, robos, por ejemplo, de transeúnte, robo a comercio o a pequeñas empresas, como pudieran ser tiendas de conveniencia, farmacias, pequeños locatarios, sobre todo eso, es decir, personas que son consumidoras y que para su dosis requieren dinero en efectivo que puedan comercializar rápidamente por la droga como tal. Muy bien, pues Josué, algo que nos falte preguntar y que sea importante destacar. Sí, pues hay varios temas que me parece que son muy interesantes. Por ejemplo, que este tema del fentanilo es una droga química, que como tal hay muchas otras drogas que se pudieran producir con cortes muy parecidos y que están ampliamente relacionadas, por ejemplo, con la dark web, que es todo esto de la red oscura, e incluso con los bitcoins, que pues son, digamos, monedas virtuales o criptomonedas, que no pueden ser rastreadas para, digamos, aquellos que intercambian esas monedas por diferentes productos, ¿no? En este caso, el fentanilo. Entonces también es una droga que se está comercializando mucho a través de vías electrónicas, lo cual me parece que tiene que ser algo que pues en lo que se remarque o se ponga atención por parte de las instituciones de seguridad, tanto locales como federales, y después también señalar un último punto, que es el siguiente. Según información de la Fiscalía General de la República, el estado de Sonora sí tiene, digamos, esta problemática asociada al tema del fentanilo. Digamos, ellos lo identifican como el estado con el tercer lugar en la confiscación de esta droga, pero también tiene otras problemáticas. El estado, por ejemplo, de acuerdo con la Fiscalía, también se identifica que es el segundo lugar por concepto de intercepción de cannabis, el tercero por concepto de intercepción de amapola y el tercero por concepto de intercepción de metanfetamina. Entonces es una droga más que se suma a las que ya se comercializan o las que tienen tránsito por medio del Estado, lo cual, digamos, hace todavía más complejo el contexto. Híjola, pues impresionante esto y pues una droga súper letal, ¿no? De los efectos que puede ocasionar para quien la consuma, ¿no?
Sí, completamente. Por ejemplo, en Estados Unidos en el año 2020 hubo cerca de 93,000 muertes por sobredosis de drogas, de las cuales como el 50 o el 60% están asociadas con el fentanilo. Solo para hacer una comparación, en México hubo cerca de 120,000 muertos ese año por homicidio. Es decir, hay casi el equivalente de muertes en Estados Unidos por concepto de consumo de drogas que en México por el tema de homicidios, lo cual representa una crisis muy fuerte. Lo que se tiene que hacer por parte también de las instituciones mexicanas es evitar el aumento en el consumo del fentanilo, establecer campañas de prevención para que los niños, los jóvenes, incluso las personas adultas, pues no estén con esta tendencia a consumir esta droga. Muy bien, pues le agradecemos como siempre al director de Análisis Político y Seguridad, Josué Ángel González Torres, por platicar con nosotros. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias, Igualmente. hasta pronto.